Capítulo 4. Objetivos, cómo beneficiarse de ellos. Dice la Biblia, sin sueños e ilusiones, pereceremos. Qué gran verdad. Pero debes saber que lo opuesto también es cierto. Con los sueños podemos transformarnos de manera impredecible y original. En los capítulos anteriores mostré cómo elegir los objetivos e iniciar su consecución. Ahora aprenderemos cómo dejar a esos sueños la tarea de moldear toda nuestra existencia. En primer lugar, hay que ser conscientes de que una vez establecido un objetivo que realmente interesa, ya no se es la misma persona. Los verdaderos objetivos afectarán a casi todo lo que se haga a lo largo del día y estarán con nosotros en todos los sitios a donde vayamos. Su manera de estrechar la mano, su forma de vestir, el tono de la voz, los sentimientos, etc. Todo cambiará una vez se tenga un objetivo. Esto se debe a que cuando el objetivo interesa de verdad, el resto de las cosas se relacionan solo con su consecución. Pero para que le atraigan los objetivos, para que orienten toda su vida, es preciso que merezcan la pena. Cierta vez pregunté a un señor, ¿cuál es su objetivo para este mes? Y me respondió, si al menos pudiese conseguir el dinero necesario para pagar estas malditas facturas. Ese era su objetivo. Ahora bien, no voy a decir que el pagar unas facturas no pueda ser un objetivo, puede serlo. Pero es un objetivo tan pobre. Desde luego, yo no lo pondría en la lista de las motivaciones más inspiradoras de la vida. No se salta el lunes por la mañana de la cama diciéndose uno mismo, jala, muchacho. Tenemos otra oportunidad para conseguir el dinero necesario para pagar esas malditas facturas. Plantearse unas metas transforma, por lo tanto, se deben colocar muy alto. Sitúelas lo suficientemente fuera de su alcance como para que le obliguen a crecer y a estirarse, sitúelas lo suficientemente altas como para excitar su imaginación y motivarle para la acción, pero, así como debe ponerlas lo suficientemente altas como para atraer su interés, no las coloque tan lejos que pierda el aliento antes de empezar. El verdadero fin de los objetivos. Déjeme compartir con usted una idea apasionante. El verdadero valor del planteamiento de los objetivos no reside en que al final se consigue alcanzarlos. La adquisición de las cosas que se desea es un elemento secundario, estrictamente hablando. La razón principal de plantearse los objetivos es la de forzarse a convertirse en una persona que se propone alcanzarlos. Me explicaré. ¿Qué es lo que más se debe estimar en una persona que se ha hecho millonaria? ¿El $1.000.000? Yo no lo creo así. Lo que más se debe valorar es toda la habilidad, conocimientos, disciplina, liderazgo, y demás cualidades que se desarrollan para alcanzar tan elevada situación. Es la experiencia que se adquiere al planear y desarrollar estrategias. Es la fuerza interior que se activa para tener el suficiente coraje, firmeza de propósito, y fuerza de voluntad, como para conseguir ganar $1.000.000. Dad $1.000.000 a alguien que no posea esa actitud de millonario y seguramente lo perderá todo. Pero, despoje de toda su riqueza a un verdadero millonario, y en poco tiempo amasará una nueva fortuna. ¿Por qué? Porque los que se ganan con su 21 propio esfuerzo el estatus de millonario desarrolla la habilidad, conocimiento y experiencia necesarios para repetir el proceso una y otra vez. Como puede ver, cuando alguien se convierte en millonario, lo que menos importa es lo que tiene, lo más importante es lo que ha llegado a ser como persona. Ahora formulo una pregunta ante la que tendrá que reflexionar bastante: ¿en qué clase de persona debe convertirse para obtener todo lo que desea? ¿Por qué no escribe unas pocas ideas sobre esto en un blog o en la agenda? Indique el tipo de habilidades que necesita ejercitar y los conocimientos que deberá adquirir. Las respuestas presentarán nuevos objetivos para su formación personal. Recuerde esta regla: los ingresos rara vez son superiores al nivel de desarrollo personal. Este es el motivo por el que todos nosotros debemos someternos a la autocrítica. A menudo, doy un repaso a mi vida y me pregunto, bien, esto es lo que yo deseo, pero ¿estoy dispuesto a convertirme en la persona que es necesario ser para conseguirlo? Si soy demasiado perezoso, si no tengo deseos de aprender, leer, estudiar y desarrollarme para convertirme en la persona que debo llegar a ser, no puedo confiar en atraer hacia mí lo que quiero obtener. De manera que, cuando me planteo una oportunidad, debo decidirme entre cambiar mi persona o cambiar mis deseos. No se sobrecargue.
Cuando se planean objetivos, especialmente la primera vez, es muy fácil sentirse abrumado por el proceso. Mi consejo es, relajarse. Si siente que no está preparado para obtener lo que quiere, recuerde esto, su capacidad crecerá hasta equipararse a sus ilusiones. Este es el poder mágico de plantear los objetivos. Cuanto más trabaje sobre sus objetivos, mayor cantidad de nuevas oportunidades se presentarán y cada nueva oportunidad traerá la semilla para solucionar un problema anterior, aparentemente imposible de solucionar, de manera que no tenga miedo de emprender la tarea. El viaje le conducirá mucho más lejos de lo que puede pensar con la imaginación más calenturienta. Lo sé con certeza. La persona que yo era hace 25 años, cuando me encontré con Mr. Joaf, es hoy un desconocido para mí. Yo ya no soy aquella persona. He cambiado, y usted también puede hacerlo. Muchas personas temen iniciar un nuevo camino debido a anteriores penas y fracasos. Sus almas arrastran pesadas cadenas, y si no se deshacen de ellas, se hundirán para toda la vida. Ni usted ni yo podemos hacer nada por el pasado. Está muerto y enterrado. Sin embargo, se puede hacer mucho por el futuro. No tiene por qué ser necesariamente la persona que era ayer. Puede introducir cambios en su vida, cambios absolutamente asombrosos, en un corto plazo de tiempo. Puede realizar modificaciones que ahora mismo es incapaz de imaginar, solo con darse la oportunidad de cambiar. Sus capacidades crecerán. Actuará con nuevas potencialidades y talentos que nunca imaginó poseer y según transcurra el tiempo sacará nuevas reservas desde el fondo de su mente creativa. Antes de que se percate de ello, será capaz de realizar cosas que ahora parecen imposibles. Dominará cosas que nunca pensó poder dominar. Su imaginación dará a luz nuevas y creativas ideas. ¿Por qué son tan poderosos los objetivos? ¿De qué manera producen esos efectos 22? No lo sé. Supongo que la respuesta entra de lleno es esa especial categoría que yo denomino los misterios de la vida. Lo que sí puedo decir es que funciona. Descúbralo por sí mismo. Dese a sí mismo la oportunidad de ser todo lo que puede llegar a ser, de alcanzar todo lo que es capaz de alcanzar. Pedir. En la Biblia hay un mandato que enseña todo lo que necesita saber para conseguir lo que desea. Esto es lo que dice, pedid. Es decir, pida lo que desea. De todas las cosas importantes que debe aprender, asegúrese de que esta sea una de ellas. ¿Qué significa pedir? Pedir significa pedir lo que se necesita, y el versículo completo es muy claro, pedid y recibiréis. Creo que será mejor analizarlo. En primer lugar, la petición inicia el proceso de recibir. Pedir es como apretar un botón que pone en marcha una increíble maquinaria, intelectual y también emocional. Tal como decía antes, no sé por qué o de qué manera lo hace, pero lo que sí sé es que da resultado. Hay una gran cantidad de cosas que funcionan igualmente bien, con independencia de que entendamos o no el mecanismo que actúa detrás de ellas. Hágalas trabajar. Algunas personas nunca empiezan porque están siempre estudiando las raíces de la cuestión. Hay otras que prefieren recoger los frutos mientras los anteriores siguen ensimismados con las raíces. Todo depende de la parte del árbol por donde quiera empezar. Yo recomiendo siempre empezar pidiendo. En segundo lugar, recibir, la otra parte del versículo, no es ningún problema. No tiene que hacer nada para recibir. Es algo automático. Entonces, recibir no es difícil. ¿Dónde está el problema? El problema está en pedir. El compañero dice, sí, pero te pasas el día trabajando y, para cuando llegas a casa, es ya tarde. Tienes que comer algo, ver un poco la televisión para relajarte y luego ir a la cama. No puedes quedarte levantado y pasarte media noche pidiendo y pidiendo. Y este sujeto no puede pagar las facturas. Es un buen trabajador, trabaja muchísimo, es un trabajador honrado. Pero usted tiene que hacer algo mejor que trabajar muchísimo y ser honesto toda su vida, o terminará en la ruina y avergonzado. Tiene que convertirse en un buen pedidor. Ahora lo comprendo, te dice, yo me levanté todos los días del año pasado y me esforcé mucho. Pero en ningún lugar de mi casa hay una lista con todas las cosas que pido a la vida. ¿Qué me dice usted? ¿Cómo está su lista? En tercer lugar, recibir es como el océano, no tiene fin. Esto es verdad, especialmente en este país. Este país es como un océano. No hay escasez de éxitos y de triunfos.
No están sujetos a racionamiento, de manera que cuando llega tu turno ya lo han repartido todo. No, no. Si esto es cierto, ¿dónde está el problema? El problema está en que la mayoría de la gente va a este océano de oportunidades con una cucharilla de café. ¿Ha captado la imagen? Una cucharilla de café. Dado el tamaño del océano, puedo sugerirle que cambie su cucharilla por alguna herramienta más grande. ¿Qué le parece un balde? No es lo mejor que puede hacer, pero al menos los chiquillos no se burlarán. 23. Considere dos ideas más acerca del pedir. En primer lugar, pida con inteligencia. La Biblia no dice, pide inteligentemente, pero a mí no me cabe la menor duda de que eso es lo que intenta decir, de manera que no pida sin sentido. Pida de forma clara, concreta. Pedir inteligentemente incluye también las condiciones, a cuánta altura, qué longitud, cuánto, cuándo, qué tamaño, qué modelo, qué color. Describa lo que desea, defínalo. Recuerde que los objetivos bien definidos funcionan como imanes. Cuanto más claros, con más fuerza le atraerán. En segundo lugar, pida con fe. La fe es el aspecto más infantil. Significa que cree va a conseguir sus deseos. Tenga la fe de los niños. Crea sin el escepticismo y cinismo de la persona adulta que hay en usted. Muchos de nosotros nos hemos hecho demasiado escépticos. Hemos perdido la maravillosa inocencia y la fe y confianza infantil. No deje que esta pérdida le detenga. Crea y tenga fe en sí mismo y en sus objetivos y sienta su propia excitación, como los niños. El entusiasmo juvenil, no hay nada más contagioso. Los niños piensan que pueden hacer cualquier cosa, quieren saberlo todo. ¡Qué fantástico! Odian ir a dormir, y esperan con ilusión el momento de saltar de la cama a primeras horas de la mañana. Los niños son capaces de hacer 1000 preguntas, y justamente cuando cree uno que se va a librar de ellos, hacen otras 1000 preguntas más, le llevan casi hasta el límite. Pero, realmente, su curiosidad es una virtud. Cuando consiga volver a encender su propio sentido infantil de entusiasmo curioso, estará en el verdadero camino de convertirse en un experto en pedir, planteamiento de objetivos y administración del tiempo. La administración del tiempo es tema muy socorrido hoy en día. Al público se le ofrecen toda clase de libros, casetes y seminarios para saciar su hambre de información sobre la forma de emplear el tiempo de una manera más productiva. ¿Y qué opina usted? ¿Desea llegar a controlar mejor su tiempo? En ese caso, debe entender lo siguiente: sin objetivos es imposible administrar el tiempo con eficacia. La productividad es el resultado de unos objetivos bien definidos. La distribución del tiempo no tiene sentido crítico si los objetivos no están clara y vívidamente planteados en la mente. Es así de sencillo. Esta es una de las varias razones por las que escribir los objetivos en un papel es tan importante. Prioridades. Una de las dificultades con la que nos enfrentamos en esta era industrializada es que hemos perdido el sentido de las estaciones. Al contrario de los granjeros, cuyas prioridades varían según las estaciones, nosotros somos indiferentes al ritmo natural de la vida, y como resultado, nuestras prioridades están descompensadas. Permítanme que explique lo que quiero decir. Para un granjero, la primavera es la época más activa. Es cuando tiene que trabajar a lo largo de toda la jornada, levantándose antes de la salida del sol y continuando en el campo cuando suenan las campanadas de la medianoche. Debe poner a todo su equipo trabajando a plena capacidad porque solo tiene una pequeña época para plantar sus cosechas. Luego vendrá el invierno y apenas tendrá nada para mantenerse ocupado. Hay una lección encerrada en todo eso. Aprenda a emplear las estaciones de la vida. Debe decidir cuándo derrocharla a manos llenas y cuándo tomarla con calma, cuándo, 24, adelantarse a los demás y cuándo dejarla correr su curso. Es muy fácil continuar como siempre trabajando de 9 a 5 y perder el sentido natural de las prioridades y los ciclos. No permita que un año se funda con el siguiente en un idéntico desfile de tareas y responsabilidades interminables. Observe con interés sus propias estaciones, de lo contrario perderá la perspectiva de los valores y de lo verdaderamente sustantivo, lo principal y lo secundario. Un punto importante a la hora de establecer prioridades es aprender a diferenciar lo principal de lo secundario. He aquí una pregunta que debe hacer siempre antes de tomar una decisión. ¿Es importante o es secundario? Haciéndose esta pregunta y con sus objetivos siempre a la vista,
reducirá en gran medida el riesgo de perder tiempo en proyectos de menor cuantía. En el mundillo de la venta se nos enseña que solo existe un tiempo importante, es el tiempo que estamos con el posible cliente. Todo tiempo invertido en el largo camino hacia el cliente, por muy necesario que sea, es solo un tiempo secundario. Muchos vendedores invierten más tiempo en el camino hacia que con el cliente y sus ingresos lo reflejan. Por eso, para vender, nosotros enseñamos, no cruces la ciudad sin antes haber cruzado la calle. El concepto de espacios importantes y secundarios tiene otra aplicación. Significa también, en asuntos importantes no emplees tiempos secundarios. Es muy fácil llegar a tener trastocada la escala de valores. Un padre pasa 3 horas viendo la televisión y solo 10 minutos jugando con los niños. Un gerente se pasa la mayor parte del tiempo llenando fichas y formularios, y muy poco animando a los empleados. Hay muchas personas que han perdido el sentido de lo que es trivial y de lo que es importante. De la misma manera, este concepto se debe aplicar al dinero. No invierta cantidades importantes de dinero en asuntos secundarios, y a la inversa, no trate de ahorrar en asuntos de gran importancia. Mucha gente se gasta una fortuna en comida para su cuerpo y muy poco en alimentos para su espíritu. Sería una estupidez gastar más dinero en fruslerías que en libros o casetes instructivos. El mejor empleo del tiempo y del dinero consiste en invertirlos allí donde su valor es máximo. Es lo que se llama inversión prudente para un resultado máximo. Concentración. Cualquier atleta profesional puede relatar historias sobre el terrible costo de la falta de concentración. Un descuido momentáneo y te adelantan en el último metro y allí se esfumaron el primer puesto, la medalla, e incluso una buena cantidad de dinero. No deje que esto le ocurra. Ponga la máxima atención en todo lo que haga. Cuando escriba una carta, concéntrese. Intenta solucionar un problema, concéntrese. Está conversando amigablemente, concéntrese. No se puede imaginar el efecto que esa concentración puede ejercer sobre toda su vida. Naturalmente, también hay momentos para dejar vagar libremente a su imaginación, pero hágalo precisamente en un momento especialmente dedicado para ello y cuando se abandone plácidamente, no haga nada más. Salga para dar un paseo por la playa o un recorrido por las montañas, lejos de la presión de la vida. Deje que la brisa juguetee con 25 sus cabellos y eleve su mente hacia el infinito. Sueñe despierto. Le hará un gran bien. Pero hágalo solo en el momento del día expresamente reservado, en el momento para soñar despierto que usted ha designado. En todos los demás momentos, concéntrese. Una dosis de realismo. Es el último punto a considerar. Incluso con el plan de acción más cuidadosamente preparado, no conseguirá todo lo que desea. Lo sé. ¿Cómo puedo ahora decir esto, después de haber estado tanto tiempo mostrando cómo conseguir todo lo que desea? ¿Estoy actuando con una doble imagen? ¿Por qué no va a poder conseguir todo lo que desea? Porque, amigo mío, este mundo es así. A veces granizará sobre su cosecha, o lloverá en su desfile o en su fiesta. A veces las termitas de la vida lo roerán hasta los cimientos. Usted dirá que no es justo. Quizá no, pero, como ni a usted ni a mí nos consultaron a la hora de planificar este mundo, debemos aceptarlo tal cual es. Sin embargo, la buena noticia es que hay muchísimas buenas noticias para usted. Si trabaja con el sistema que le acabo de enseñar, obtendrá, con creces su recompensa. Alguna vez fracasará, pero la mayoría de las veces conseguirá lo que desea. Con esto tiene una gran ventaja, la mayor de este avaro mundo. Objetivos. Eres capaz de todo cuando te sientes inspirado por ellos. Eres capaz de cualquier cosa cuando crees en ellos. Todo puede ocurrir cuando actúas sobre ellos. Solamente pido que pruebe este sistema durante 90 días. Pruébelo. Es posible que funcione para usted mejor de lo que ha funcionado para mí. Se lo deseo con todo mi corazón. 25.